¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de este 10 de junio de 2025. Hoy tenemos que hablar del fiscal general. Ya sé que es un tema muy manido, pero lo vamos a tratar desde otro punto de vista. Todos ustedes ya están al cabo de la calle de que el juez ha procesado al fiscal general. Entonces ha salido en tromba todo el gobierno mafioso que preside Pedro Sánchez a decir poco más o menos que el juez ha prevaricado. Todos, pero todos los ministros, todo el mundo ha salido a decir que cómo es posible que acuse sin pruebas el juez al fiscal general, que el fiscal general estaba en realidad combatiendo el crimen y ahora resulta que es el criminalizado. Vamos a ver. Esto lo conocen ellos perfectamente. Saben que procesar a alguien no significa que sea culpable. El juez de instrucción, empieza a recabar datos de aquí, de allá, de acullá, habla con este, habla con el otro, y cuando tiene una visión clara de lo que él cree que puede haber pasado, aunque no tenga pruebas, sino indicios, que es el caso, entonces decide procesar al fiscal general. Él ve indicios en el hecho de que si tú eres inocente, ¿por qué vas a borrar los mensajes de teléfono? Si tú eres inocente, ¿por qué han borrado los mensajes también del otro lado Pedro Sánchez? Si tú eres inocente, ¿por qué la fiscal que tienes por debajo en el escalafón dice que hay que poner un poco de cianuro a Díaz Ayuso? Entonces el juez, con todos esos datos, con la podemos llamarlo así, telemetría de los hechos, de cuando se hizo público un correo del novio de Ayuso como revelación de secretos en una persona privada, el juez dice, bueno, a la vista de todo lo que tengo aquí, decido procesarlo. Procesarlo no significa culpable. Se procesa, se le sienta en el banquillo y entonces el día del juicio es cuando las partes tienen que probar si hay delito o si no hay delito. Existe esta prueba, no existe esta prueba, usted actuó de esta forma, usted actuó de la otra, y al final, en ese juicio, es cuando se decanta la justicia si un acusado es inocente o culpable. Por lo tanto, este paso previo del procesamiento no es nada, pero el problema es que el gobierno sabe, y lo sabe por primera mano de Pedro Sánchez, que la corrupción de Pedro Sánchez y su familia y su partido y miembros de su gobierno y miembros de la escala más baja del partido han estado pringados hasta aquí. Y entonces les da un argumentario a todos sus ministros para que digan que el juez, que además es el juez que estuvo en el caso Gürtel contra el PP. En aquel momento al Partido Socialista le parecía muy bien el juez, ahora que va contra ellos le parece muy mal. Bien, van todos contra el juez diciendo que, no lo dicen literalmente, que ha prevaricado, porque el juez les podía meter una querella y crujirlo hasta el máximo, pero lo insinúa, desprestigiando o tratando de desprestigiar al juez y con él a toda la justicia, con él al Supremo, con él a toda la justicia. Por cierto, entiendo que el juez no le ponga una querella, por ejemplo, a Pilar Alegría, que ha dicho una de las muchas bobadas que dice habitualmente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Pero el Consejo General del Poder Judicial sí tendría que actuar sobre la ministra. En España tenemos un problema. En España tenemos alrededor de 200.000 personas aforadas, para, si son corruptos, que es el caso, entre esas 200.000 personas, pues la mitad probablemente se aforan porque son corruptos. 200.000 personas en España aforadas y en Italia, ¿saben cuántas personas están aforadas en Italia? Una sola. Y entonces, ¿ven la magnitud de la corrupción en España? Claro, como toda esta gente sabe que si cae Pedro Sánchez,
caen todos ellos porque además son unos lajas de miedo, no tienen donde caerse muertos, son gente que no ha trabajado en la privada nunca, que no tienen valía, que demuestran su ineptitud en sus cargos públicos. Si cae Pedro Sánchez, cae toda esta gente, los sueldos de cada una de estas personas. Y entonces están todos como lobos hambrientos tirando contra la justicia, que de momento se mantiene incólume y haciéndole frente a la corrupción del mafioso más mafioso de siglos en España. Yo no sé, él en una ocasión le dijo a uno de sus ministros, a Huerta, me parece que se llamaba, que duró poco en el gobierno, le preguntó a él, Pedro Sánchez, a este Huerta, Maxim Huerta, que cómo creía él que iba a tratar la historia a Pedro Sánchez. En aquel momento empezaba a gobernar. Pues ya le voy a decir yo que va a pasar a la historia como uno de los grandes macarras que ha tenido este país, uno de los grandes corruptos que ha tenido este país, uno de los grandes mafiosos que ha tenido este país, uno de los grandes traidores que ha tenido este país, uno de los grandes cobardes que ha tenido este país. Así va a pasar a la historia y, como he dicho en múltiples ocasiones, va a terminar mal. Él y su mujer. Y si no, tiempo al tiempo. Pero al hilo del fiscal general, lo están defendiendo con uñas y dientes desde el gobierno, desde cualquier institución que tenga que ver con el poder de Sánchez, porque si el fiscal general no está como antesala a lo que le puede pasar al presidente del gobierno y le quitan la barrera de fiscal general, el siguiente es Pedro Sánchez. Y por eso Pedro Sánchez y todo el gobierno mantienen como parapeto al fiscal general. Pase lo que pase. Mire, está siendo procesado en cualquier país cuando ya imputa el juez al fiscal general, en cualquier país decente, se marcharía por dignidad propia a su casa, dimitiría y diría, miren, yo voy a dimitir o pido la excedencia o lo que sea hasta que pruebe mi inocencia. Pero como este probablemente no es inocente, o al menos no lo demuestra, y además es el parapeto de Sánchez, este no se va ni con aceite hirviendo. Y ahí está, haciendo de parachoque de Sánchez. Pero antes o después tendrá que, se siente en el banquillo y tendrá que irse para su casa. Decía Pedro Sánchez, ¿quién le va a pedir perdón al fiscal general? Pues nadie. Pedro Sánchez es el que tendría que pedirnos perdón a todos nosotros por las barbaridades que está haciendo. El fiscal general, aunque salga culpable de ese juicio que será dentro de un año, pues se mantendrá en el puesto. ¿Y saben por qué se mantendrá en el puesto aunque tenga una sentencia de culpabilidad? Porque sabe que cuando eso llegue al Constitucional, Conde Pumpido lo va a salvar. Estamos en España en una situación tremenda, tremenda. De momento hay enfrentamientos en las calles, sí. Tenemos los vídeos de peleas en las calles, que no podemos ponerlos por aquí en YouTube porque ya tenemos varias advertencias de YouTube de cierre del canal. Los estamos subiendo en el canal de Patreon. De modo que, una, háganse ustedes mecenas nuestros yendo aquí a la descripción del vídeo y así nos echan primero una mano. Y segundo, ver lo que no podemos poner por aquí, lo vamos a desviar todo al canal de Patreon hasta que esté operativa la televisión. Y dos, esos enfrentamientos que hay fundamentalmente entre, digamos, no magrebíes, porque claro, Pedro Sánchez ha legalizado a más de 50.000 marroquíes que ya son españoles, no puedo decir entre marroquíes y españoles, porque eso, naciendo en Marruecos, ya son españoles con carnet de identidad al menos. Pero vamos a hablar de musulmanes magrebíes y el resto de la población. Los enfrentamientos son así a diario en toda la geografía española. En ese nivel, en el nivel de barrio, en el nivel de calle, están enfrentándose. Pero eso va a ir a mucho más e irá creciendo. Y ya no será en las calles, en los barrios, será más amplio ese nivel de enfrentamiento por culpa de un enfermo mental que está en la Moncloa. Que está ya, ha prostituido al Tribunal Constitucional, ha prostituido a la Abogacía del Estado, ha prostituido a la Fiscalía General, ha prostituido Correos, Renfe, el SIS, el Banco de España, la Tesorería. Esta es la España que tenemos ahí. Y tenemos que ser fuertes para hacerle frente a lo que viene.
que vienen tiempos duros. Hasta mañana, amigos, que espero estar de nuevo con todos ustedes aquí, más o menos a la misma.